Somos el equipo 7 y vamos a hacer las discusiones de la práctica número 4, que fue la de estequiometría. Mi nombre es Miguel Alejandro Chávez de Castillo. Mi nombre es Sebastián Segoviano Viña. Y mi nombre es Esmeralda Guadalupe Mares Trujillo. Primero que nada en pantalla se pueden observar las reacciones, digamos, lo que tuvimos cada uno de nosotros. La de la parte izquierda es la mía, Miguel Alejandro Echeveste. Parte derecha superior es la de Esmeralda y parte derecha inferior es la de Sebastián. Eh, todos tuvimos la misma reacción, que es la de bicarbonato de sodio más vinagre. Ácido da igual a ácido acético más agua más CO2. Y bueno, el primer inciso o el inciso A que tenía la práctica era calcular el volumen teórico de gas. Yo en este inciso lo que hice fue, bueno, primero que nada yo realicé el cálculo del reactivo limitante, el reactivo en exceso. El reactivo limitante ya me adelanto un poquito al último inciso, al inciso E, fue el bicarbonato de sodio, perdón, y con ese mismo lo calculé. A mí me dieron 0.074 moles de bicarbonato de sodio y eso lo convertí, un mol de bicarbonato de sodio, como lo vemos en la reacción ya aquí balanceada, da un mol de CO2 y un mol, o bueno, yo lo que hice fue que investigué y gracias a la teoría de gases ideales fue que pues obtuve que un mol de cualquier gas ideal es igual a 22.4 litros y por eso en pantalla, de mi parte se ve 1.59 litros de CO2 que teóricamente me tuvo que haber reaccionado. No sé cómo lo hicieron ustedes. Yo, en primer lugar, como bien lo dijiste, saqué el reactivo limitante. Bueno, primero, el ácido acético o el vinagre lo convertí a gramos y ya después, de ahí, junto con el bicarbonato de sodio, saqué el reactivo limitante, que me dio el bicarbonato de sodio. Después, el bicarbonato, como ya lo tenía en gramos, me pasé a mol y a mol, pero de CO2. Después se eliminan y me dio gramos de CO2. Y después me dio 1.57 gramos, que era el ideal, el teórico, perdón. Pero yo, para convertirlo a mililitros, yo investigué la densidad del CO2 y me salió que era 19.647 gramos por cada mililitro. Y por eso ahí en mi práctica yo puse que el resultado teórico era 0.079 mililitros de CO2. Yo, pues, la verdad me equivoqué porque no lo hice bien y pues creo que yo puse la fórmula de la del volumen, pero yo no convertí los mililitros ni nada de eso. Y a mí al final me dio 6%, pero pues sí, porque yo me equivoqué en hacer el inciso A. Tú utilizaste como la fórmula de peso sobre volumen, ¿no? Bueno, o sea, eso es lo que yo entiendo ahí de tu parte. Sí, creo que sí. Era una de las que el profe nos había dado. Pero pues creo que no la desarrollé. Bueno, más bien no la hice bien. Y aquí, bueno, viendo aquí el procedimiento de Sebastián, también investigaste la densidad del vinagre, ¿verdad?
porque yo también la investigué para sacar igualmente el reactivo en exceso y pues tenemos pues exactamente lo mismo, creo. Sí, también lo investigué. Em, bueno, aquí lo que me parece, o bueno, las diferencias que yo alcanzo a ver en este inciso, pues es pues demasiada, digámoslo así, porque a mí me aparece 1.59 litros y a Sebastián le aparece pues como menos de 100 mililitros, o sea, como 80 mililitros, no menos de 1 mililitro, perdón. Sí, Pues me correcto. parece como curioso eso, o sea, es tanta variedad en los resultados. Pero, pues bueno, creo que es más que nada por la teoría que tú usaste de convertir los moles que te darían a los gramos y después sacar solamente la densidad de los gramos. Y yo lo que hice fue que con los moles, con la fórmula de los gases ideales, fue con lo que saqué el volumen. Pues yo creo que esa varianza de resultados entre tú y yo, Miguel, yo creo que más que nada es por la fórmula que usamos. O bueno, el procedimiento, como bien dices, porque yo después de los moles los pasé a gramos, después a mililitros y tú directamente de los moles los pasaste a mililitros. Y pues yo creo que ahí hay, pues hay una varianza, yo creo. Y luego creo que ustedes utilizaron 100 gramos, ¿no? De vinagre. Y yo no, yo solo utilicé 50 mililitros, perdón. Sí, yo sí usé 100 mililitros porque como yo usé ¿cómo se dice? Como una taza medidora. Solamente tenía marcado los 100 mililitros, entonces para que fuera lo más exacto posible, fue que yo usé los 100 mililitros, pero igualmente, o sea, los 100 mililitros utilicé 6 gramos. Sí, yo tengo más moles, pero pues sí, no siento que como solamente los 100 mililitros hagan como que tengamos una variación de como de 1000%, 2000% casi, casi. No, yo tampoco creo que sea por ahí, aunque en mi caso yo usé 50 mililitros y 3 gramos de bicarbonato, porque como yo usé una botella chiquita, no me cabía tanto producto. Ok, y bueno, la siguiente pregunta era la B, los moles de reactivos y productos. Pues creo que en este caso ninguno tiene ninguna variación, ya que la reacción iba 1 a 1. Yo, pues, o sea, es un mol de, de bicarbonato me produce un mol de CO2, un mol de agua. Entonces, pero lo que me parece curioso es lo que aquí hizo Esmeralda. No sé qué hayas hecho tú aquí. Es que como no la entendía muy bien la del profe, pues estuve investigando otras para poder hacer, otras fórmulas para poderlas hacer. Entonces me salió esta y pues se me hizo muy fácil hacerla. O sea, pero que sí estoy mal. Por como la tienen ustedes, no sé, yo creo que sí estoy mal yo. Pero sí fue muy aparte de lo que el profe nos enseñó. Sí, a lo que yo entiendo de esto es que tú sacaste el volumen eh, de bicarbonato, creo. El volumen que se tendría de bicarbonato con la fórmula de los gases ideales, la de presión por volumen es igual a la constante N no, el número de moles por la constante R por la temperatura, ¿verdad? Sí, y pues en lo de arriba, que es 3 gramos y 58 gramos, pues los 58 gramos los saqué del puro vinagre,
Sí, sacaste primero los moles y después de eso intentas sacar el volumen a lo que yo entiendo aquí. Pero pues bueno, o sea, creo que lo hiciste, que hiciste mejor dicho sacar como el volumen en lugar de los moles. Aquí sería un mol, es un mol, o sea, como balanceamos primeramente la ecuación para poder sacarla, entonces un mol de productos me produce un mol de reactivos. O bueno, eso fue lo que entendimos y creo que igualmente lo entendió así Sebastián. Tú lo que hiciste fue sacar como, pues sí, el volumen del, del vinagre, pero creo que lo sacaste en condiciones normales, que es una atmósfera y 298 Kelvin, son las condiciones normales creo que de las cosas. Y pues bueno, vamos al inciso C, que fue el 60 gramos, ¿qué volumen producen? Eh, yo aquí lo que hice fue, igualmente con los 60 gramos de ácido acético, que es el vinagre, saqué los moles de la sustancia y me salió que era un mol. Entonces, como a lo que yo entendí era solamente subes la masa de ácido acético y no la masa de bicarbonato de sodio, eh, anoté igualmente la misma cantidad de litros de CO2 porque pues seguiría siendo el reactivo en exceso, entonces no habría ningún cambio en la reacción. Yo en este punto, la verdad no hice ningún procedimiento, ya que todo lo saqué por pura lógica, ya que en la reacción inicial me daba, no usaba, perdón, 52.5 gramos de ácido acético. Y en este caso nos dice si hubiéramos usado 60, o sea, sería más. Y como el ácido acético no era limitante, pues el limitante sigue siendo el mismo, entonces la reacción final me sigue dando lo mismo. Pues yo creo que sí me fui mal porque lo hice igual que en el inciso B. Y bueno, creo que me parece muy bueno tu razonamiento, Sebastián, de que pues sería más cantidad, digámoslo así. Pero pues bueno, yo sí tuve que hacer los cálculos porque pues yo utilicé 100 mililitros y entonces sería una mayor cantidad de gramos, digamos, no una menor cantidad de gramos, entonces sí, en un momento dado sí llegué a pensar que podría ser como, podría llegar a ser el vinagre el reactivo limitante y así poder obtener, digámoslo así, otra cantidad de, de CO2, pero pues creo que no. Y bueno, o sea, el de los últimos incisos o ya el último inciso sería el rendimiento de la reacción. Aquí yo lo que hice fue, bueno, aquí en pantalla podemos ver que yo tengo en mi globo que son 23 gramos, que es cuando yo lo pesé y eso quería pues corregirlo, digámoslo de alguna manera, porque en mi video dije que eran 23 gramos lo que pesaba mi globo, pero le tuve que antes restar, o bueno, cuando ya estaba haciendo la teoría, tuve que restarle los 2 gramos, que es lo que me pesó el globo, y tenía 19 gramos de H2O. Entonces, al final de cuentas, solamente me quedé con 2 gramos de CO2. Y al hacer los cálculos correspondientes, los hice exactamente de la misma manera, eh, que fue 2 gramos los convertí a moles de CO2 y un mol de CO2 por la ley de gases ideales igualmente
son 22.4 litros de CO2 y me salió 1.08 litros. Eso lo dividí entre la cantidad teórica que me tenía que dar y fue cuando me salió ese 64%. Yo para este punto lo que hice fue restar el peso del globo con CO2 y con el peso que tenía sin el peso, sin el gas, perdón. Y me salió que en teoría el peso del gas es 1.2 gramos. Entonces eso lo convertí con la fórmula que había usado antes de la densidad del CO2. Me salió que obtuve 0.061 mililitros. Y eso lo dividí entre 0.0799 mililitros, que fue un resultado que me dio antes cuando estábamos viendo cuando nos pedía sacar el volumen teórico, creo. Y usando la fórmula me salió que tuve un 76% de rendimiento. Pues yo este inciso, la verdad, no lo hice. Em, yo lo que quería dar o lo que quería rescatar de este inciso es el porcentaje, digámoslo de alguna manera, tan bajo que nos da. A mí me dio el 64% y a Sebastián le dio el 76%. En mi caso, creo que esta deficiencia, digámoslo así, de la reacción. Bueno, yo tenía una maestra que en preparatoria nos decía que eh, casi era, casi era imposible que una reacción se diera al 100% por todos los factores que pueden interferir sobre ella, tales como la presión, la temperatura y todo. Según yo, es que la reacción de un mol a un mol se da en temperaturas normales, creo que en condiciones normales, perdón, que es lo que aquí Esmeralda, pues nos lo dijo aquí, que es una atmósfera de presión y 298.15 grados Kelvin. Esas son las temperaturas normales y creo que de esa manera es de la que se dan los resultados, porque la ley de los gases ideales que yo utilicé de 22.4 litros, un mol es igual a 22.4 litros de cualquier gas. eh, Esa es en condiciones normales y creo que pues nuestra reacción primero que nada no se da en condiciones normales, ya que no podemos controlar la temperatura ni tampoco la presión del lugar donde estábamos. Y también en mi caso, al momento de intentar quitar el globo del cuerpo de la botella, sí noté un pequeño, como una pequeña salida de gas, digámoslo así. O sea, intenté taparlo, pero pues creo que con nuestros dedos no es como posible atrapar todo el gas. No sé cómo hayan visto ustedes esta parte o el que ustedes piensen del por qué no se nos dio el 100% de la reacción. Bueno, como ya lo vimos en clase, que te dé el 100% es pues muy complicado y casi imposible, porque como ya lo dijo el profe, interfieren muchos factores como los que tú mencionaste, Miguel, la temperatura, la presión. Y bueno, en primer lugar creo que ese es el motivo por el que no nos dio el 100%. Ya la varianza, pues creo que depende de las condiciones de cada quien. Y a mí, en mi caso, yo creo que también pudo influir ya que se me rompió el globo 2 veces. Entonces, como yo lo tenía pesado, lo estaba pasando de un globo a otro y a otro. Entonces, puede ser que ahí se me haya caído poquito bicarbonato y tal vez por eso el rendimiento bajo. Pero pues yo creo que más que nada es por lo que nos ha dicho el profe, que puede variar mucho por las diferentes condiciones en las que esté la reacción.
Pues sí, yo también concuerdo con que es, bueno, más por donde estamos o así, pero también a mí se me rompió el globo y a lo mejor no salió mucho, pero pues sí salía de poquito en poquito. Y pues ya no tenía tiempo de cambiarlo por otro globo. Yo creo que también eso pues a mí me influyó mucho. Y aparte pues las medidas que tenía pues no eran específicas, o sea, no eran exactas como tal. Algo Sí, que o me sea, pide, yo sí traté como, pues, de capturar todo el gas, digámoslo así, pero pues si ven ahí le resté 19 gramos de agua, que creo que fueron agua, porque yo al momento de hacer la práctica, como que tenía una botella muy pequeña y entonces eso hizo que al momento de que se diera la reacción, parte del agua se fuera al globo, entonces por eso ya cuando terminé toda la práctica tuve que sacarle el CO2 al globo y pesar solamente el líquido que tenía dentro de ella y entonces por eso al final tuve que restarlo quizá ahí pudo haber como en el peso del solamente el gas, podría ahí existir alguna variación, pero pues creo que, bueno, o sea, el rendimiento del 64 o del 76% para mí me parece pues algo exitoso o algo bueno. Creo que estamos como dentro de pues sí, o sea, dentro de lo bueno, porque pues como ya lo venimos diciendo, o sea, una reacción al 100% es casi imposible, o sea, tendríamos que tener un ambiente muy controlado, tendríamos que quitar todos los factores externos que puedan afectar a nuestra reacción. Por ejemplo, hasta quizá el mismo plástico de la botella puede afectar en esta reacción en que no se dé de manera correcta. Y pues creo que al final tuvimos una buena práctica y al momento de calcular cada uno de nuestros incisos y cada una de nuestras cosas, creo que nos fue bien. creo que pues mi verdad es cierto porque yo también noté que yo, por ejemplo, no tengo báscula ni nada para pesar. Entonces yo me hice una balanza casera como la que nos sugirió el profe. Y pues yo creo que ese también puede ser hasta un factor de la varianza. Y porque pues no es tan exacto como una báscula o algo por el estilo. Entonces ahí pudo haber algo disparejo en los resultados que apuntamos. Y yo también, yo pienso igual que tú, Miguel. Yo creo que fue una práctica exitosa entre lo que se podría delimitar, porque ese porcentaje es alto, como ya lo venimos diciendo, sacar el 100% está difícil. Entonces, yo creo que nuestros porcentajes fueron buenos. Pues sí, aparte pues cada quien, pues uno en su casa pues no tiene las mismas posibilidades que pues como en el laboratorio de química, ¿no? Y pues a lo mejor ni en el laboratorio lo hubiéramos podido hacer bien. Y pues sí, y yo también, yo sí tenía báscula para pesar las cosas, pero pues noté que no las pesaba bien, o sea, no está bien la báscula, entonces me salían, o sea, no sabía si estaban bien o estaban mal. Yo creo que pues también fue eso, pero pues en sí pues fue una buena práctica. También ahorita me dio curiosidad tus pesos, Sebastián, el sistema completo funcionando, me imagino que es cuando ya la reacción se dio. Eh, no sabría decirte como la causa del por qué pesa menos, porque en mi caso mis dos sistemas, o sea, hice reaccionar al mismo tiempo arriba de la báscula. Veo que me dices que no tienes báscula, entonces quizá eso podría como pues hacer como la diferencia quizá en los pesos de los dos sistemas, el tanto sin mezclar y el que ya está reaccionado, digámoslo así. Sí, yo en ese punto creo que sí, incluso pudo haber sido un error mío, porque pues la balanza no es tan exacta. Todo era muy al tanteo. Bueno, no tanto al tanteo porque pues era una jeringa con agua
todo el proceso de la densidad, pero pues sí, no era tan exacto. Aparte de que como mi báscula estaba pequeña, a la hora de poner la botella como que se ladeaba. Entonces tenía que ver como un poquito apoyo con mi mano para que no se ladeara. Y yo creo que ahí fue un punto que fue por lo que varió. Y bueno, también yo puse eso y yo me dejé llevar con lo que me dio porque pues pensé que tal vez en el momento de que se convierte en gas, pesa menos o algo así. Sí, sí, entiendo tu punto, pero pues quizá fue una variación, digámoslo así, pues como tú lo dices, o sea, de la báscula, de que tendrías que apoyarla un poco, que eso habría hecho, digámoslo así, que pesara menos tus materiales. Y bueno, pues a mí me pareció eso curioso porque pues a mí el sistema mezclado y sin mezclar me pesó exactamente lo mismo, pero pues son, digámoslo así, variaciones que podemos tener por los sistemas o los instrumentos, digamos, los diferentes que utilizamos cada quien. Y pues bueno, creo que eso sería todo en nuestras conclusiones.